Continuando con los temas, iniciemos el tema número 3.5, signos de las funciones trigonométricas. Observemos que en el cuadrante 1 tanto x como y son positivas, por lo tanto, si consideramos el círculo unitario, tengo que el seno se define como el valor de y, es decir, que como y es positiva, entonces el seno debe ser positivo. Para el caso del coseno, tenemos que el coseno se define como el valor de x, entonces la x es positiva, el coseno es positivo. La tangente se define como el valor de y sobre x, entonces tendría yo positivo entre positivo, me quedaría positiva. Entonces en el cuadrante número 1, el seno, el coseno y la tangente y sus funciones recíprocas serán positivas. Para el caso del cuadrante número 2, tengo que la x es negativa y la y es positiva. Por definición de seno, tengo que seno es igual al valor de y. Como en el cuadrante 2 y es positiva, entonces el seno es positivo. Para el caso del coseno, coseno se define como el valor de x. El x es negativo, entonces el coseno debe ser negativo. Para el caso de la tangente, decíamos que se define como el valor de y sobre x, entonces tendría yo positivo entre negativo, me da negativo, entonces la tangente debe ser negativa. Por lo tanto, puedo decir que en el cuadrante número 2, la única función que es positiva es el seno y su función recíproca. El resto de las funciones deben de ser negativas. Para el caso del cuadrante número 3, tengo que x y y son negativas, por lo tanto el seno que decíamos que se define como el valor de y debe ser negativo y el coseno también debe ser negativo y el valor de la tangente debe ser el valor de y sobre x, por lo tanto debe ser negativo, entre negativo me da positivo y entonces tengo que la tangente en el cuadrante número 3 es positiva. De manera análoga, para el cuadrante número 4 me doy cuenta que la x es positiva, la y es negativa, por lo tanto puedo deducir que el seno debe ser negativo, el coseno debe ser positivo y la tangente es negativa. Por dividir y sobre x, negativo entre positivo me da negativo. Entonces es complicado memorizar en qué cuadrantes quiénes van a ser positivos y quiénes van a ser negativos. Bueno, resumido esto, tenemos la siguiente tabla. En el cuadrante 1, todas las funciones son positivas. En el cuadrante número 2, solamente el seno y su recíproca deben de ser positivas y el resto deben de ser negativas. En el cuadrante número 3, la tangente es positiva y su recíproca también es negativa y el resto debe ser negativa. En el cuadrante número 4, el coseno y la secante es positiva y entonces el resto debe ser negativa. Entonces, una manera de recordar quiénes van a ser positivas, o más bien la parte importante es recordar solamente quiénes son o quiénes van a ser positivas en cada uno de los cuadrantes y entonces por ende el resto de las funciones deben de ser negativas. ¿Qué observamos? O una manera de memorizar quiénes van a ser positivas en los respectivos cuadrantes es decir o recordar la frase todas sin tacos. ¿Qué quiere decir eso? Que en el cuadrante número 1 todas deben de ser positivas. En el cuadrante número 2 solamente el seno y su recíproca debe ser positiva. En el cuadrante número 3 solamente la tangente y su recíproca debe ser positiva. Y en el cuadrante número 4 el coseno y su recíproca son las únicas que deben de ser positivas. Veamos aplicaciones de los signos de las funciones trigonométricas ya para poder encontrar ángulos. Tenemos el siguiente ejercicio. Si la tangente del ángulo es igual a 2/3 y el ángulo está en el cuadrante número 3, encuentre las otras 5 funciones trigonométricas con respecto al ángulo θ. Para este caso, bueno, ya no tenemos que suponer que necesariamente estamos sobre un círculo unitario. Por definición de tangente, tenemos que tangente es igual a y sobre x. Entonces podemos deducir que y debe ser 2 y x debe ser 3. Y por lo tanto nuestro radio vector debe ser raíz de 13.
Ahora, para poder encontrar el resto de las funciones trigonométricas, pues necesito saber cuáles son los signos que van a tener cada una en el cuadrante número 3. Entonces, de acuerdo a lo que vimos hace rato, decíamos que la tangente y la cotangente son las únicas funciones que son positivas en el cuadrante número 3. Por lo tanto, todas las demás funciones trigonométricas deben de ser negativas. Entonces, observemos. Por definición, tengo que el seno de θ es igual a y sobre r. ¿De dónde sale el signo menos? Pues el signo menos sale de la condición que decíamos anteriormente. La tangente y la cotangente son las únicas que son positivas, entonces el seno debe ser negativo en el cuadrante número 3 y su recíproca también. Entonces, si yo sustituyo valores, tengo que y debe ser 2 y r debe ser raíz de 13. Racionalizando, tengo que el seno de θ debe ser igual a menos 2 raíz de 13 sobre 13. Para poder encontrar el valor del coseno, pues nuevamente, por definición tengo que coseno es igual al valor de x sobre el valor de el radio vector. ¿De dónde sale el signo menos? Bueno, el signo menos sale pues de nuevamente de esta condición de que sabemos que la tangente y la cotangente son las únicas que son positivas en el cuadrante número 3 y el resto debe ser negativo. Entonces, sustituyendo valores tengo que x es 3 y que el radio vale raíz de 13. Y racionalizando, pues obtengo el valor de menos raíz de 3 por raíz de 13 sobre 13. El valor de la tangente es un valor que ya me están dando. Entonces, para poder encontrar el valor de la cotangente, aplico su definición. Ahí el valor es positivo. Y entonces tengo que la cotangente es igual a x sobre y, por lo tanto debe ser 3 medios. Entonces, es importante notar que si me están dando el valor de una función trigonométrica, puedo encontrar el resto de las funciones trigonométricas encontrando primero los signos de las funciones trigonométricas. ¿Cómo lo voy a encontrar? Pues primero sabiendo o encontrando dónde va a estar el ángulo, en qué cuadrante va a estar, para a partir de ahí definir cuáles van a ser los signos. Si secante, el siguiente ejercicio dice, si la secante de θ es igual a 2 y θ está en el cuadrante número 4, encuentre las otras 5 funciones trigonométricas. Ya me están dando que mi ángulo está en el cuadrante número 4 y me están dando que secante es el valor de 2. Por lo tanto, ya puedo encontrar o ya puedo saber cuánto vale el radio y cuánto vale x. Y yo tendría que encontrar el valor de y. Entonces, por definición, yo tengo que la secante de θ debe ser el radio vector sobre el valor de x. Esto es que entonces voy a poder decir que r vale 2 y que x vale 1. Por lo tanto, puedo encontrar que y debe ser igual a raíz de 3. Algebraicamente, tendría yo que haber colocado aquí más menos la raíz de 3. Es decir, que para el valor de y tengo dos posibilidades. Para evitar eso de saber cuál de los dos voy a utilizar, entonces para eso voy a utilizar los signos de las funciones trigonométricas. Entonces solamente basta con considerar el número sin signo. Entonces, por la condición de que me están dando de que el ángulo está en el cuadrante número 4, entonces por los signos de las funciones trigonométricas yo sé que el coseno y su recíproca son las únicas funciones que son positivas en el cuadrante número 4. Por lo tanto, el resto de las funciones trigonométricas deben de ser negativas. Es decir, que el seno y la tangente son las funciones que son negativas y el coseno es positivo, al igual que su función recíproca, y las otras dos recíprocas también son negativas. Entonces ya nada más aplico la definición, sé que seno se define como y sobre r, sustituyo los valores y entonces tengo que el seno del ángulo debe ser igual a menos raíz de 3 sobre 2. Para el caso de la tangente, tengo que tangente debe ser igual a menos y sobre x, sustituyo valores y entonces debe ser menos raíz de 3 sobre 1 y simplificando me da menos raíz de 3. Para poder encontrar los valores de las funciones recíprocas, pues ya nada más sustituyo en sus definiciones. Para la cosecante es el radio vector sobre y. El radio sabemos que es 2,
y encontramos que es raíz de 3, por lo tanto, racionalizando, tengo que la cosecante debe ser igual a menos 2 raíz de 3 sobre 3, la secante debe ser 2 y la cotangente debe ser menos raíz de 3 sobre 3. Para el siguiente ejemplo observemos que me están dando, ya no me están diciendo en qué cuadrante se encuentra mi ángulo. Lo que sí me están dando es que la tangente es negativa y su valor. Y que además otra condición es que el coseno del ángulo debe ser positivo. Entonces lo primero que tengo que hacer es identificar dónde el coseno o en qué cuadrante es positivo. Decíamos que por estas dos condiciones sabemos que la tangente es negativa y el coseno es positivo. El coseno es positivo en el cuarto cuadrante. Y si nosotros observamos en ese cuarto cuadrante, entonces la tangente también debe ser negativa. Aplicando la definición de tangente, pues entonces vamos o podemos deducir que el valor de y es x y el valor de y es 5 y el valor de x es 4. Obsérvese que no estoy considerando el signo. Los signos solamente me sirven para poder identificar en qué cuadrante va a caer mi ángulo. Entonces ya tengo que y vale 5, que x vale 4, puedo encontrar el valor del radio vector y entonces tengo que eso vale raíz de 41. Nuevamente aplico mis definiciones y entonces como ya sé que está en el cuadrante 4, entonces la función coseno y la función recíproca secante van a ser positivas. El resto son negativas. Observemos, seno es negativo y la tangente es negativa. Aplico la definición y entonces voy a poder encontrar los valores de las funciones trigonométricas. Nuevamente, entonces repito, ¿cuál es la técnica? Pues identificar, si no me están dando en qué cuadrante está mi ángulo, pues primero identifico en qué cuadrante, dadas las condiciones, va a estar el ángulo con el que voy a trabajar. Una vez que ya tengo el cuadrante, entonces ya puedo aplicar las definiciones y irle colocando los